¿Alguna vez le ha pasado que revisa con cuidado el talón de pago de su pensión del IMS y siente un nudo en el estómago? Ese momento en el que uno piensa, trabajé 30, 35 o hasta 40 años de mi vida, cumplí, coticé, aporté, y aún así este dinero no alcanza. Tal vez lo ha comentado en casa, con su esposa, con sus hijos o con algún amigo pensionado. La frustración es la misma. El gas sube, la tortilla sube, la luz sube, las medicinas cada mes están más caras, pero la pensión parece congelada en el tiempo, como si el esfuerzo de toda una vida no valiera lo suficiente. Y quizá, en el fondo, usted ha tenido esa sospecha incómoda, esa duda que no lo deja tranquilo. ¿Y si el IM se equivocó cuando calculó mi pensión? ¿Y si me están pagando menos de lo que realmente me corresponde por ley? Si usted es pensionado bajo la Ley 73, si empezó a cotizar antes de 1997, déjeme decirle algo con total claridad. Esa sospecha no es paranoia, no es exageración. Es una realidad que ha afectado a miles y miles de pensionados en todo México. Durante años se cometió una injusticia silenciosa, una de esas que no hacen ruido, pero que mes con mes le quitan dinero a quien menos debería quitársele. Pero hoy esa injusticia histórica está empezando a corregirse. Lo que le voy a explicar en este video no es un rumor, no es un chisme de redes sociales, ni una promesa política. Es la confirmación de un cambio real que puede representar un aumento permanente en su pensión. No estamos hablando de un bono, no es una ayuda temporal, ni un apoyo de una sola vez. Es un recálculo de su pensión mensual, que puede significar 2,000, 5,000 o incluso hasta 7,000 pesos más cada mes de por vida. Y eso no es todo. Además del aumento mensual, muchos pensionados tienen derecho a un pago retroactivo importante. Estamos hablando de devoluciones que pueden ir desde 20,000, 30,000 o incluso 40,000 pesos en una sola exhibición directamente a su cuenta. Dinero que el IMS le debió haber pagado desde hace tiempo y que ahora por mandato legal tiene que devolver. Todo esto es resultado de una batalla legal que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una lucha que iniciaron pensionados comunes, personas como usted, cansadas de ver cómo su pensión no reflejaba lo que realmente marca la ley. Hoy esa lucha está dando frutos. Quédese conmigo porque le voy a explicar con calma y con palabras claras quiénes tienen derecho a este aumento, porque el IMS les debe este dinero, y qué es lo que usted puede hacer paso a paso para revisarlo y reclamarlo si es su caso. Hablemos con seriedad y respeto, porque este tema lo merece. Durante muchos años, el Instituto Mexicano del Seguro Social cometió un error grave, un error que se tradujo en miles de pesos menos para los jubilados. El INS decidió calcular muchas pensiones del régimen de 1973 usando la UMA, la Unidad de Medida y Actualización. Tal vez usted ha escuchado ese término en las noticias o en otros trámites. La UMA se creó en 2016 con un objetivo muy específico, que las multas, créditos y ciertos pagos gubernamentales no aumentaran automáticamente cuando subiera el salario mínimo. Era una medida administrativa para evitar que, por ejemplo, una multa de tránsito se disparara de un año a otro. Hasta ahí todo bien. El problema vino cuando el IMS decidió usar esa misma UMA para calcular pensiones del régimen de la Ley 73. Aquí está el fondo del problema. En los últimos años, el salario mínimo en México ha tenido aumentos históricos, ha subido de forma importante para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. En cambio, la UMA crece a un ritmo mucho más lento, prácticamente solo siguiendo la inflación. Entonces el IMS tenía dos caminos: usar el salario mínimo, como dice la Ley 73, o usar la UMA, que crece mucho menos. ¿Cuál cree que eligieron? Exacto. Eligieron la opción que menos le convenía al pensionado. Eso significó que muchas pensiones se calcularon con una base artificialmente baja. Cada año que el salario mínimo subía 15, 20 o hasta más por C, la UMA apenas subía unos cuantos puntos. Esa diferencia se tradujo en dinero que usted dejó de recibir mes con mes. Un robo hormiga legalizado durante años que afectó directamente su calidad de vida.
Pero esta historia no terminó ahí. Muchos pensionados dijeron basta. Decidieron informarse, asesorarse y demandar. Llevaron sus casos a tribunales y poco a poco esta lucha escaló hasta llegar a la máxima autoridad judicial del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de analizar el tema, la Suprema Corte fue clara y contundente. Determinó que el uso de la UMA para calcular las pensiones de la Ley 73 es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Ley 73 establece de manera expresa que el cálculo y el tope de las pensiones están ligados al salario mínimo, no a una unidad que ni siquiera existía cuando esa ley estaba vigente. La orden es clara. El INS debe dejar de usar la UMA para estos casos y debe recalcular las pensiones afectadas usando el salario mínimo, como siempre debió hacerlo. Esto no es un favor, no es un regalo del gobierno, es el reconocimiento de un derecho que le fue negado durante años. Es justicia. Ahora hablemos de lo que más importa en el día a día, el dinero. ¿Cuánto representa esto en términos reales? No estamos hablando de 100 o 200 pesos. Los casos que ya han sido corregidos muestran aumentos permanentes en la pensión mensual que van desde los 2,000 hasta los 7,000 pesos. Imagine lo que eso significa. Si hoy usted recibe 8,000 pesos, podría pasar a recibir 12 o 13,000. Si recibe una pensión mínima, el cambio puede ser todavía más significativo. La cantidad exacta depende de varios factores. ¿Cuántas semanas cotizó? ¿Cuál fue su salario promedio en los últimos años? ¿Y qué tanto le afectó el tope aplicado con la UMA? Pero el punto clave es este: el aumento es permanente y se mantiene durante toda su vida. Además, en muchos casos, este aumento también impacta en las pensiones de viudes, y no podemos dejar de lado el pago retroactivo. Como el IMS le ha estado pagando menos de lo que correspondía, tiene la obligación de devolverle ese dinero. Si la corrección debió aplicarse desde hace 10 o 12 meses y la diferencia era de 3,000 pesos al mes, estamos hablando de 30 o hasta 36,000 pesos en un solo depósito. Hay pensionados que ya han recibido pagos únicos de 20, 30 o 40,000 pesos. Un alivio financiero real para familias que han tenido que estirar cada peso. Llegados a este punto, es normal preguntarse, ¿esto aplica para mí? Aquí es donde hay que ser muy claros. No todos califican. Existen filtros específicos que marca la ley y que es importante revisar con honestidad. El primer filtro y el más importante es que usted sea de la Ley 73. Esto significa que su primer trabajo formal dado de alta en el IMS haya sido antes del 1 de julio de 1997. Si empezó a cotizar después de esa fecha, usted pertenece al régimen de la Ley 97 y este tema no le aplica. El segundo filtro es que usted esté pensionado bajo el régimen de la Ley 73, es decir, que al momento de jubilar se haya elegido esa modalidad y no la pensión basada únicamente en su Afore. El tercer filtro es que su pensión sea pagada directamente por el IMSS. No aplica para quienes se pensionaron mediante una renta vitalicia con una aseguradora privada o quienes retiraron recursos por negativa de pensión. El cuarto filtro muy importante es que esto también aplica para pensiones de viudez. Si su esposo o esposa cotizó antes de 1997, se pensionó por la Ley 73 y a usted le dejó una pensión, usted también tiene derecho a este recálculo si se utilizó la UMA. Si usted cumple con estos requisitos, hay una alta probabilidad de que el IMS le deba dinero. Entonces surge la gran pregunta, ¿qué tiene que hacer? ¿Es automático? ¿Hay que solicitarlo? Existen dos caminos. El primero es el automático. El IMS, ante las resoluciones judiciales, está revisando algunos expedientes y, en ciertos casos, está haciendo el ajuste sin que el pensionado tenga que hacer nada. Hay personas que simplemente ven un depósito inesperado en su cuenta y al mes siguiente su pensión llega aumentada. Por eso, el primer consejo es revisar su estado de cuenta y su talón de pago con atención. El trámite es gratuito. Debe acudir a la subdelegación del IMS, que le corresponde, no a la clínica. Lleve su identificación oficial, su CURP, su resolución de pensión y su último talón de pago. En ventanilla,
Solicite de manera clara una revisión y recálculo de pensión por aplicación indebida de la UMA, con base en la jurisprudencia de la Suprema Corte. Le deben recibir sus documentos y darle un folio. El proceso puede tardar algunas semanas, pero puede marcar una diferencia enorme en su economía. Para terminar, 2 advertencias importantes. La primera, este trámite es completamente gratuito. No le pague a gestores, coyotes o supuestos abogados que le pidan dinero por adelantado o un porcentaje de su retroactivo. La segunda, un aumento en su pensión del IMS no afecta la pensión del bienestar. Son programas distintos y compatibles. La justicia está avanzando. Ahora le toca a usted informarse, revisar sus papeles y ejercer su derecho. Su dinero es fruto de su trabajo y nadie tiene por qué quitárselo.